Deuteronomio 18:15. Quiero continuar con la enseñanza que estaba dando hace 2 domingos. Hace 2 domingos les hablaba con el tema profeta como Moisés. Y les hablaba, ahorita les voy a dar un recuento por si alguien se le olvidó o si alguien no estuvo acá. Y dice Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré ese profeta en medio de sus hermanos que él iba a levantar. Está una profecía que está hablando de Jesucristo. Jesucristo, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios de la gloria, gracias te damos. Ore conmigo, hermano. Ore, hermano, levante su voz. Gloria a su nombre. Digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar eres tu Señor. Digno de gloria, digno de honra, digno. Mueva su mano de poder en este lugar, oh Señor, por su palabra santa. Sí, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, Señor. Dale una alabanza al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Y gracias, hermano. Le hablaba de la profecía. Esta profecía está mencionando aquí, está refiriéndose a Jesucristo en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y el pacto, oiga bien, que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, primeramente a Israel, Dios, levantando a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Entonces, ese versículo, esa profecía, profeta como Moisés levantaré de entre sus hermanos, se está refiriendo al Señor Jesús. Pero me llamó la atención, o quiero llamar la atención a ese versículo 22, donde hace como una referencia diciendo: así es un profeta como Moisés. Y entonces, leyendo el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 4, comenzamos a ver las similitudes del llamado de Moisés con Jesucristo. Dice que en Éxodo capítulo 4 versículo 1, Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán tu voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso
creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces esta fue la primera señal que le dio, la señal de la culebra, de la serpiente, que se hizo, la vara que se hizo serpiente. Y les predicaba hace 2 domingos de la señal de la vara. Y si usted no escuchó el mensaje o no se acuerda del mensaje, esta semana lo puede escuchar, ahí está en YouTube. Solamente búsquelo como la señal de la vara, y ahí está la predicación para que usted la escuche, porque hoy vamos a hablar de la siguiente señal. En el verso 6 dice que si no le iban a creer de esta manera, entonces dice, le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces esta es la segunda señal. Hubieron 3 señales: la de la vara, la de la lepra y la señal de las aguas que se convirtieron en sangre. Hoy vamos a estudiar la segunda señal, que es la señal de la lepra. Ese es el título del mensaje, la señal de la lepra. Eran señales que Dios le dio a Moisés, diciéndole: si tu pueblo no te va a creer, entonces estas son las señales. De la misma manera, vemos en la Biblia, y cuando habla, ahorita no vamos a abrir el pasaje, pero en Isaías 53, cuando habla de Jesucristo, la profecía del Mesías comienza a decir: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así como a Moisés le dificultó convencerlos a ellos que era Dios el que lo había enviado, asimismo el Señor Jesús tuvo dificultades en que la gente le creyera. Dice la Biblia que ni su mamá ni sus hermanos creían en él. Imagínense. Cuando fue a su pueblo en Jerusalén, tampoco querían creer en él, y no pudo hacer muchos milagros. Entonces, en Nazaret, entonces vemos cómo la falta de fe de ellos les impedía creer en Dios, les impedía creer en el llamado. En este caso de Moisés, varias veces murmuraron de él, varias veces lo criticaron. Entonces el Señor le dijo: por eso te voy a dar estas señales. Y estas mismas señales se cumplieron en Jesucristo. Ya hablábamos de la vara, hoy vamos a hablar de la señal de la lepra. Y a mí se me hizo súper interesante esta señal. Meta su mano aquí y en su pecho, y cuando usted la saque va a salir llena de lepra. Eso es una señal. Y se me hizo supremamente interesante, porque la lepra es una infección crónica. Yo quería describirles un poquito, eso sí lo saqué del internet. Una infección crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. ¿Okay? Repítalo. Y afecta, no, eso no es importante, pero dice que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Sin tratamiento, la lepra es contagiosa y puede causar daños permanentes en los nervios, resultando en debilidad muscular, deformidades en manos y pies, pérdida de extremidades e incluso ceguera. Esa es la lepra, descrita, ¿verdad? Clínicamente hablando, esa es la lepra. La Biblia entonces nos nombra la lepra, y hay muchos pasajes muy extensos que hablan de la lepra. Era una enfermedad en este tiempo. Ahorita ya hay una cura, pero en ese tiempo no existía una cura. Entonces el leproso, cuando le daba la lepra, tenía que vivir con esa enfermedad muchas veces por el resto de su vida. Y entonces comienza el Señor a decirles: el leproso tiene que ser considerado inmundo, porque como es contagiosa, entonces era considerado inmundo desde el momento que el sacerdote lo declaraba leproso. El Señor les dio unas
unas indicaciones, esto y esto, y si tiene así, si tiene así, esto es lepra. Y entonces cuando lo declaraba leproso, el leproso tenía que salir del campamento y habitar fuera de la ciudad. Entonces no podía ser parte de la sociedad ni podía participar en las cosas santas. Por lo tanto, de una manera espiritual, la lepra entonces en este tiempo para nosotros se constituiría el pecado. El pecado entonces se asocia como una lepra, como una enfermedad, porque de la misma manera que el leproso tenía que salir del campamento y era considerado inmundo, el pecado nos aleja de Dios. Amén. El pecado nos aleja de Dios. Nos lo dice Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estabais ¿qué? ¿Estabais qué? ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo del pecado. Cuando estábamos en pecado, estábamos sin Cristo. Bien religiosos sí éramos, pero por más velitas que yo le prendía a la Virgen, estaba sin Cristo. Por más crucifijos que yo tenía en la casa, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, mire, sin esperanza y sin Dios. Eso éramos nosotros en el pecado. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos aleja de Dios. No, nosotros nos consideramos bien espirituales, ¿no? Sí, yo le rezo a Diosito y a la Virgen y a San Mateo y a San no sé qué y a San aquel y al divino niño y nos creíamos muy espirituales, pero estábamos lejos de Dios. Es porque eso es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. La lepra también era una enfermedad de corrupción progresiva, es decir, se veía como una fuerza que consume el cuerpo desde adentro. Y entonces ahí hay otra similitud con el pecado, que poco a poco va corrompiendo el alma. El pecado nos va carcomiendo, se va esparciendo sobre nosotros y cada día nos va alejando más y más y más de Dios, hasta que cobra la deuda. Dice que la paga del pecado es muerte. Otra forma como la lepra se asimila al pecado está en la pérdida de sensibilidad física del leproso. La lepra dañaba los nervios de las manos, de los pies, del cuerpo. Y entonces así se asimila con el pecado. La Biblia dice que el pecado adormece y cauteriza nuestros sentidos para no tener o no sentir vergüenza ni temor a Dios por causa de ello. Entonces cuando andábamos en el mundo haciendo y deshaciendo, no nos daba vergüenza. Al contrario, los que participaban con nosotros en la borrachera, en el baile, en las malas palabras, nos celebrábamos entre nosotros. A veces había competencia el que tomara más. A veces había competencia el que tuviera más imágenes. A veces había competencia el que fornicara más. Porque eso es el pecado. Las cosas que Dios detesta, que Dios odia, el pecador las practica de tal manera que ya no hay sensibilidad, no hay vergüenza, no hay temor a Dios. Entonces en varias ocasiones vemos que en el Antiguo Testamento también la lepra era enviada por Dios como una maldición. Hablábamos el jueves de María, que fue castigada con lepra por murmurar contra la autoridad de su hermano Moisés. Vemos también en la Biblia al rey Urías, que le contrajo lepra en el momento que intentó usurpar las funciones de los sacerdotes
cuando quiso quemar incienso en el templo y no le correspondía. Y llegó el profeta y le dijo: no te corresponde hacer eso. Y el rey se enojó, y cuando señaló, entonces le dio lepra. También vemos o el Señor le mandó lepra. Vemos al criado de Eliseo, Giezi, que fue maldecido con lepra por su codicia, mientras y por sus mentiras, cuando Naamán fue curado. Entonces, por causa de la desobediencia del corazón del hombre, el pecado viene a ser parte de nuestra naturaleza y es una maldición. La Biblia nos enseña que el pecado es una maldición sobre nosotros, que corrompe, que carcome el alma y el cuerpo. Amén. Entonces, hablábamos al principio de las similitudes, ¿verdad? De las señales. Y cuando le dice: mete tu mano en tu seno, y la sacó y estaba llena de lepra como la nieve. Y luego le dijo: vuelva a meter su mano, y la volvió y la sacó, y ya quedó como la otra carne, quedó limpia la mano de la lepra. Y esto entonces se cumple en Jesucristo de una manera profunda. Esto me interesó muchísimo, porque el Señor me mostraba que cuando el Señor Jesucristo vino, y Él vino a hacer milagros, a hacer prodigios y a predicarnos el evangelio de salvación, y todo eso es muy hermoso. Pero una de las razones principales y más hermosas por la cual Cristo vino fue para morir en la cruz del Calvario. Amén. Él vino a morir en la cruz del Calvario, y para poder venir, Dios, para poder venir a morir, tuvo que tomar un cuerpo de carne, tuvo que tomar un cuerpo humano. Y porque un espíritu, Dios es espíritu, y un espíritu no puede morir. Pero entonces Dios se manifiesta en carne, y así como Moisés, que metió su mano en su seno y salió leprosa, la Biblia dice que el Hijo de Dios salió del seno del Padre. Amén. Para darse a conocer al mundo, para darnos una señal de que Él era Dios. Juan 1:14 lo dice. Vamos a leerlo. San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Énfasis en vimos. Amén. Mire, para entender este versículo, vamos a entenderlo. Dice, quédese ahí, hermana. Pero en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de dioses, no estamos hablando de tres personas distintas. Estamos hablando del único Dios verdadero. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Este Dios, este verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, para que lo miremos, porque Dios nadie lo puede ver. Amén. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es. Porque era, no que había nacido de primero, no. Está hablando del Dios verdadero, que era desde la eternidad y hasta la eternidad. Él, cuando se presentó a Juan en Apocalipsis, le dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el alfa, yo soy la omega. Y aquí es donde usted le da la alabanza al Dios que es todopoderoso. Amén. Él era primero que yo, desde la eternidad. Cuando él hablaba con los israelitas, le decía: yo fui antes que Abraham, era yo. Y ellos se enojaban. ¿Cómo es que que hijo de un carpintero dice que era antes, que se cree Dios, se hacía igual a Dios? Y ellos no le creían por las señales ni por las señales le creían. ¿Sí?
Y cuando lo quisieron apedrear una vez, él dijo: ¿por cuál de estos pecados me quieren apedrear? ¿Porque estoy sanando enfermos? ¿Porque estoy levantando gente? ¿Por cuáles de estos milagros y señales me quieren matar? Y él dijo: no te queremos matar por las señales que haces, ni por los milagros que estás haciendo. No, es porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice aquí. Dice, el verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿qué dice? Esto es importante aquí. Yo quiero que entienda esto, que son dos profetas supremamente importantes, porque Moisés trajo la ley, Moisés trajo los 10 mandamientos. Moisés fue el que dio el pacto de la ley entre Dios y los israelitas, y todo el sistema levítico, sacerdotal, y todo lo que usted ve allí. Pero cuando Cristo vino, Él vino para darnos un nuevo pacto. Entonces era de la misma importancia o más que Moisés. ¿Sí? Eso es lo que está queriendo Juan decirle a la gente. Sí, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, la que estamos ahorita usted y yo disfrutando, vinieron por medio de Jesucristo. Y viene el 18: a Dios nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ver a Dios? Porque Él es espíritu. Un espíritu no se puede ver. Todas las veces que Dios quiso dejarse ver en el Antiguo Testamento, aquí le voy a dar un poquito de teología, se llaman teofanías. Teofanías, que eran manifestaciones temporales de Dios para que el pueblo lo viera. Ahorita, hermano, ya no sé si hoy usted va a pasar. Yo estoy un poquito adelantado con la lectura. Yo ya estoy leyendo de Sansón. Yo no sé cuántos ya leyeron de Sansón. Y cuando se le aparece el ángel, dice que él era el ángel de Jehová. Y aquí, eso se llama una teofanía, porque era Dios que se hizo aparecer en forma de ángel. Pero era una manifestación temporal, no como la manifestación de Jesucristo. Esta sí es una manifestación divina y una manifestación humana. 100% Dios, 100% hombre. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, cuando la Biblia dice hijo, está hablando del cuerpo. No está hablando de una persona distinta. Cuando religiones quieren hablar de Dios como una Trinidad, dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y dicen 3 personas distintas. Nunca la Biblia enseña eso. Nunca al Hijo se le llama Dios Hijo en la Biblia, sino que se le llama el Hijo de Dios. Hay una distinción. Porque si dice Dios Hijo, entonces está hablando de que el Hijo era Dios y Dios no puede morir. Pero aquí el Hijo de Dios, déjeme el versículo por favor, está hablando de el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el cuerpo de Dios, es la parte humana, la parte visible, la parte que murió. El unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre. Salió del seno del Padre. Así como la mano de Moisés salió del pecho de Moisés, pero no era otro Moisés. No era otro Moisés, sino que estaba diciendo: es la señal de la lepra. El Hijo salió del seno del Padre. ¿Y para qué salió del seno del Padre? Para llevar nuestros pecados, para llevar nuestra lepra. Amén. O sea que
cuando dice que el Hijo está en el seno del Padre, está diciendo que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera Timoteo 3:16 lo dice, indiscutiblemente. Esto no se discute, esto no es para pelear. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue. Este es el misterio. Es un misterio que estaba oculto. Cuando la gente, religiones hablan de la Trinidad, dicen es un misterio que no se puede explicar, porque no se puede entender y no se puede explicar porque no tiene sentido bíblico. Pero la unicidad de Dios, que es lo que nosotros creemos, la unicidad de Dios, que es creer en un solo Dios, eso sí se puede explicar porque es bíblico y porque es un misterio que ha sido revelado. Este es el misterio, grande es el misterio, pero es tan grande y tan hermoso, pero ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es decir, el Dios invisible se hizo visible. El Dios Espíritu se hizo carne. El creador de los cielos y de la tierra, que sopló vida sobre Adán y le dio vida, se hizo creación. Y es por su Espíritu Santo que usted y yo hoy tenemos vida. El Padre se hizo hijo, Dios se hizo hombre. Tuvo que tomar forma humana. Tuvo que tomar forma humana para venir a este mundo. Y como hombre, aunque era sin pecado, llevó nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Aleluya. Yo quiero que nos detengamos un poquito aquí porque esto es importante. Al que no conoció pecado. Moisés no era leproso, pero al meter su mano en el seno y sacarla, salió llena de lepra. Asimismo Jesucristo, cuando sale del seno del Padre y se manifiesta como hombre, Él estuvo y ministró por 3 años, pero al tercer año dijo, es necesario que yo vaya a esa cruz, porque tengo que llevar los pecados de la humanidad. Y al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que no era leproso, por nosotros se hizo leproso. Y entonces en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, Jesucristo se hizo lepra por nosotros. Llevó nuestros pecados, llevó nuestra vergüenza, cargó con nuestra culpa. Jesucristo como leproso tenía que salir del campamento. El Señor Jesús salió del campamento para llevar nuestro oprobio. Cuando Él iba a la cruz, se burlaban de Él, meneaban la cabeza diciendo, sálvate a ti mismo. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cuando Él iba a la cruz, iba desnudo, le quitaron toda su ropa, llevó la vergüenza, le escupían, lo golpeaban, lo insultaban. Como leproso rechazado por su inmundicia, el Señor Jesús llevó en el cuerpo todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todo nuestro dolor, toda nuestra angustia en esa cruz. La señal de la lepra era que ese cuerpo de carne, que era limpio, que era puro,
puro, que no tenía pecado en él, se hizo pecado por nosotros. Ahí, hermano, en ese cuerpo llevó todas esas ofensas suyas. Nosotros merecíamos el rechazo. Nosotros merecíamos ser expulsados del templo, ser expulsados del campamento. Nosotros merecíamos ir gritando por la calle diciendo inmundo, inmundo, por el pecado que había en nosotros. Pero el Señor decide desnudar su brazo y meterlo entre la lepra, y meterlo entre el pecado, y meterlo entre la maldad, para sacarnos a nosotros de ahí. Él se contaminó por el pecado de nosotros, no por el pecado de él. Él no tuvo pecado, él no hizo maldad, él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Pero él lo hizo para sacarnos a nosotros, para que nosotros saliéramos, hermano, de entre el campamento de los leprosos. La Biblia nos enseña que cuando él estaba en la tierra sanando, vinieron 10 leprosos. Vinieron que los sanara, y la gente les decía: quítense, no se acerquen al maestro, él es muy santo, no se acerquen a él. Pero él dijo no, se fue y se acercó con ellos y le dijo: Señor, sánanos de esta lepra. Y dice la Biblia que los sanó. Les dijo: vaya, preséntese al sacerdote para que los ritos de purificación ustedes puedan ser declarados limpios. Y dice que cuando iban de camino todavía con lepra, pero de repente por cada paso que daban, la lepra se iba quitando, la lepra se iba sanando. Porque así como él tuvo el poder para sanar la lepra, él tiene poder para perdonar pecado. Él tiene poder para perdonar sus pecados. Él tiene poder para perdonar sus faltas. Él tiene poder para perdonarle. Aquí en este lugar se predica perdón de pecados. Aquí en este lugar se predica restauración. Y entonces, al verse limpios, se apresuraron más en irse con el sacerdote para que los declarara limpios. Pero uno de ellos, que ni siquiera era israelita, se regresa. Él no estaba ni siquiera en apuros para que lo declararan limpio y poder reunirse a la sociedad. Él se regresa y se arrodilla y comienza a darle las gracias a él por haberle limpiado, por haberlo purificado. Y el Señor se detiene y dice: ¿no fueron 10 los que sané? Oh, hermano, cuántas personas. Yo sé, yo tengo un poquito de lo que el Señor sintió, no todo, pero un poquito. Porque cuántas personas han venido a la iglesia y el Señor los ha restaurado, y ha restaurado sus hogares, y ha restaurado sus vidas, y ha restaurado sus hijos, su esposo, todo. Pero luego se paran y salen y se van, y se olvidan de lo que Dios hizo. ¿Cuántas personas el Señor no ha sanado de la lepra del pecado? Pero vuelven y se regresan y no vuelven al Señor. Pero gloria a Dios, porque por 9 que se han ido, aquí hay uno que se ha quedado y ha venido y ha estado agradecido. Y con ese agradecimiento le servimos, y con ese agradecimiento le adoramos, y con ese agradecimiento venimos a este altar y danzamos. Porque nosotros sí sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha sanado mi lepra, Él ha quitado mi vergüenza, Él ha quitado la maldad que había en mi piel, que había en mi hueso, que había en mi carne, que había en mi alma. Señal de la lepra es que el que no conoció pecado se hizo pecado. No lo tuvo que hacer, pero lo hizo. No lo tuvo que hacer, pero lo hizo. Yo quiero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Él no tenía que hacer eso.
Él no tenía que haber venido a sufrir. Él no tenía que haber venido a llevar todo ese insulto y esos golpes y toda esa humillación. Él no tenía que haberlo hecho. Él es Dios. En otras ocasiones solo dijo: los destruiré a todos, y vino el diluvio. En otras ocasiones vio a Sodoma y Gomorra y dijo: no, y los destruyó a todos. Pero esta vez dijo: no, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Yo necesito que ellos vean cuánto los amo. Yo necesito que ellos entiendan. Y se metió en el seno del Padre y vino como un humano. Y entonces en Isaías 53:1, lo que les estaba mencionando ahorita: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Y mire, hermano, esto, yo no sé este versículo por qué me impacta tanto a mi vida, porque yo he visto tanta gente que no ha creído, que usted les habla y les dice que poco le falta. Yo sé que poco nos falta como arrodillarnos a la gente y decirle: crea. No todos creen, pero gloria a Dios por los que creen. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado qué? ¿Sabe qué es el brazo de Jehová? Jesucristo. No es que Dios se quitó el brazo. No, está hablando de Jesucristo. ¿Sobre quién? Mire, y se lo voy a comprobar. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el 2: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese fue Jesucristo. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él llevó el menosprecio, no le valoraron. Es más, cuando Pilato en un atento de salvar a Jesús, démosle un poquito de crédito, él quiso salvar a Jesús. Sacó a Barrabás, el peor criminal que había, el más buscado del FBI. Por fin lo habían agarrado y ya lo iban a matar ese día. Y Pilato lo sacó y dijo: ¿a quién le regreso? ¿A Jesús o a Pilato? Pilato había robado, había matado, Pilato era todos los pecados. Perdón, Barrabás. Gracias, hermanos. Barrabás. Y el pueblo dijo: no, entréguenos a Barrabás, déjelo vivir. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero con un propósito. Porque dice el verso 4: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No se me desconcentren, hermanos de Miriam, no se me desconcentren. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Ahí en la cruz del Calvario no tuvo por qué hacerlo. Pero dice el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
esa llaga, esa era la lepra. La lepra era una llaga, podredumbre. La llaga era una llaga podrida que se esparcía por todo el cuerpo y que se era visible. Y esa es la llaga del pecado. Pero hermano, Él llevó la llaga en su cuerpo para que usted y yo hoy fuéramos libres de pecado y libres de maldad y libres de la enfermedad, para que usted y yo hoy pudiéramos ser renovados, restaurados, para que fuéramos sanos, para que llevara Él también el castigo de nuestra paz, nuestra angustia. También lo hizo para que sepamos que tenemos un sacerdote que se puede compadecer de nosotros. En Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el cuerpo de Dios, el Hijo de Dios, la carne de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado, porque Él no tenía que haberlo hecho, pero lo hizo, porque era la única manera de Él vencer el pecado por medio de la muerte. Colosenses capítulo 2 versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, mire, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Escuche: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, en la lepra del pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El Padre se hizo hijo. El Dios santo y puro se hizo pecado, se hizo lepra para llevar nuestro pecado y quitarla de nosotros por medio de la muerte, y redimirnos y darnos vida nueva. La señal de la lepra es esta: que Cristo entró en el sepulcro llevando nuestras culpas y salió de la tumba con poder sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, para que yo, que estaba todo leproso y todo sucio y todo inmundo y todo lleno de llagas de pecado y de maldad, pueda hoy entrar en su seno y salir limpio y renovado y transformado y redimido. Y así como el leproso, cuando era sanado, tenía que presentarse al sacerdote, y el sacerdote hacía un ritual de purificación con el agua que Dios les había dado. Usted también, cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, su vida entra en el seno del Padre, toda leprosa, toda llaga, y sale de ahí limpio. Cuando sale de las aguas, sale limpio de pecado, aleluya, sale limpio de la maldad. Dice la Biblia que Él ha sepultado nuestros pecados en la profundidad de la mar, pero primero dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesucristo. Es la única manera de ser limpio de la lepra. Es la única manera de ser limpio de la lepra. Con esto termino. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, póngase de pie, y por él, teniendo un gran sacerdote
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? ¿Cuál es el velo? Su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ya no con la lepra, ya no con la llaga, ya no con la podredumbre, sino con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, y considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está muy cerca. La venida del Señor está muy cerca. La venida del Señor está cerca. Y yo le quiero decir que hoy yo estoy agradecido con Dios y vengo a darle gracias porque Él quitó mi lepra. No me voy a cansar de agradecerle, no me voy a cansar de adorarle, no me voy a cansar de glorificarle, porque Él curó la lepra, esa lepra que era incurable, ese pecado que me maldecía, ese pecado que me alejaba de Dios y de las cosas de Dios. Y ahora Él me ha hecho libre, Él me ha limpiado, Él me ha purificado, Él me ha restaurado, Él me ha levantado y Él me ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, para que ahora pueda glorificarle, ahora pueda servirle. Aquí está el Señor, que Él puede limpiarle. Si usted le ha fallado, Él puede limpiarle. Entre en el corazón de Dios, entre en el seno del Padre, refúgiese en el Señor, refúgiese en el poder de Dios. Venga y límpiese y purifíquese, para que el Señor le limpie, para que el Señor le purifique, para que el Señor le restaure. Venga y límpiese, para que hoy usted pueda ser sano y usted pueda ser renovado. Venga y refúgiese en el seno del Padre, para que salga limpio, para que salga como una nueva criatura. Y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Ahora soy una nueva criatura. Ahora he sido perdonado. Ahora vivo en victoria. Sí, antes vivía en el pecado y en la maldad que carcomía mis huesos, pero confesé mi pecado y fui a las aguas del bautismo, y ahí el Señor me dio libertad, y ahí el Señor me dio vida, y ahí el Señor me levantó, y ahí el Señor me purificó, y ahí el Señor me restauró, me dio una nueva oportunidad, me dio una nueva oportunidad. Aleluya. Yo no lo merecía, yo no lo merecía, yo no lo merecía, pero Él me dio la oportunidad. Yo no lo merecía, pero Él me restauró, me limpió. Oh, gracias, Señor. No tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo. No tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Él lo hizo por usted, Él lo hizo por mí, Él lo hizo para darnos vida eterna, Él lo hizo para darnos y restaurarnos. Oh, ahora somos un pueblo santo, ahora somos un pueblo santo. Acérquese hoy, acérquese hoy, acérquese hoy, aleluya. Acérquese con un corazón sincero y límpiese en la sangre y refúgiese, refúgiese en Jesucristo, refúgiese para que hoy usted pueda ser limpio. Hoy usted, el Señor le está ofreciendo perdón, le está ofreciendo salvación, le está ofreciendo una nueva oportunidad. Acérquese a Él, aleluya. Amén.
Señor. Venga al Señor, refúgiese en Él. Entre en el seno del Padre. Entre en el corazón de Dios. Entre en la presencia de Dios. Llénese hoy. Llénese, llénese de su presencia. Oh, restáurese en el Señor. Él le fortalece. Él fortalece su alma. Él fortalece su vida. Llénese, refúgiese en Él. No hay un lugar más seguro. No hay un mejor lugar que estar en el seno del Padre. Aleluya. Por la eternidad. Lávame tu sangre, Salvador. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haga su obra. Haga su obra. Haga su obra. Sí, Señor, en esta hora. Aquí está la sangre del Cordero de Dios. Aquí está Él que quita el pecado, que perdona la maldad. Lávame tu sangre, Salvador. Aquí está, aquí está, aquí está. Reciba fuerzas en el nombre de Jesucristo. Límpiese, límpiese en Él. Usted puede salir limpio, puede salir purificado en el Señor. Tuya por la eternidad. Lávame, Señor, lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Amén. Amén. Somos parte de una nueva creación. Somos parte de un nuevo pacto. Somos parte de una nueva criatura en el nombre de Jesús. Lávame tu sangre, Salvador. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Aleluya. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Amén, amén. Acérquese, acérquese, acérquese a la presencia de Dios. Acérquese, aleluya. Acérquese a Él. En esta hora el Señor puede perdonar, puede limpiar. Sí, amén. Él puede limpiar. Él puede limpiar. Él puede limpiar. Amén. 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 Restauranos, Señor. Límpianos, 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 límpianos. Aleluya, 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 aleluya. Purifíquese en esta hora, limpies. Amén. Sí, gloria, 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 gloria.
tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote. La presencia de Dios está en este lugar, hermano. El Señor quiere que alguien entre, aunque esté sucio, aunque haya fallado. Hoy usted puede salir limpio, usted hoy puede salir restaurado, usted hoy puede salir redimido por la sangre del Cordero. Sí, Señor, sí, Señor. Oh, aleluya. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. Arrepiéntase hoy, purifíquese del Señor, acérquese, acérquese, acérquese. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Aleluya. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Amén. Y solo encuentro un Levante su voz, levante su voz. Adore al Señor. Santísimo. Dígale, perdóname. Límpiame. Purifícame. Al lugar. Santísimo, tócame, límpiame y heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Amén, amén. Con la sangre Sí. del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame y heme aquí. Aleluya. Llévame al lugar santísimo y por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo y tócame, límpiame y heme aquí. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero hacer un llamado a alguien que quiera entrar en el seno del Padre, que todavía no se ha bautizado en ese nombre precioso, que todavía no ha entrado a las aguas invocando el nombre de Jesús. Que levante su mano si quiere hoy entregarle su vida al Señor, que hoy quiera ser limpio de sus pecados, perdonando sus pecados en las aguas en el nombre de Jesús. Si usted desea bautizarse, levante su mano, queremos hacer una oración por usted. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, si hay alguien aquí tal vez que ha llegado, que ya está cansado de esa vida, cansado de seguir batallando, cansado de seguir tropezando, que hoy haya entendido que solamente en Jesucristo hay salvación, que solamente obedeciendo la palabra de Dios es que hay vida eterna. Quiero que levante su mano, queremos orar por usted en esta hora, para que sea el Señor restaurando su vida. Es un compromiso con Dios, pero lo lindo es que el Señor promete no dejarle,
Es lo hermoso que Él no quiere que usted lo haga con sus fuerzas. Él quiere que usted solamente por fe diga: yo estoy dispuesto, y el Señor hace todo lo demás. Eso es todo. Alguien que diga: yo nomás quiero que el Señor tome control. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace porque es un milagro de Dios. Todos aquí somos un milagro de Dios. La señal de la lepra, nosotros somos testigos de ese milagro, porque un día vinimos llenos de lepra. Un día vinimos con pecados, con faltas, con errores, y el Señor nos perdonó y nos limpió. Si usted hoy desea entregarle su vida al Señor, nos gustaría hacer una oración por usted. Si usted levanta su mano, nos gustaría orar por usted en esta hora. Yo sé que el Señor tiene algo especial para su vida, pero no se vaya sin hacer un compromiso con Dios. No se vaya. No se vaya sin hacer un compromiso. No se vaya sin entregarle su corazón al Señor. No se vaya sin decirle: Señor, aquí estoy para que haga conmigo lo que quiera. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor le ha dado. No es mañana, no es en un mes, no es la semana que viene. Hoy, dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Y Dios le está ofreciendo la salvación. Dios le está diciendo: para eso te traje hoy, para que te entregues hoy, para que le entregues tu vida a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos una dama que nos visita. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dele una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios le ha llamado. Tal vez usted ya lleva tiempo viniendo y todavía no ha hecho el compromiso. Hoy Dios le está pidiendo que lo haga. Nosotros somos muy, como seres humanos, son puros peros ponemos. Pero aquello, pero lo otro, pero qué tal. Olvídese de esos peros. Y hoy solamente dígale: Señor, pues te entrego mi corazón. Usted arregle todo. Y Él lo arregla. Él lo arregla. Él es el único que puede enderezar lo que está torcido. Él es el único que puede armar lo que se ha roto. Pero solamente Dios puede hacer la obra si usted le deja a Él que lo haga. Ya deje de batallar con sus propias fuerzas. Ya ríndase a Él. Ríndase a Él. Ríndase a Él. Ríndale su vida al Señor. Si hay alguien más, queremos orar por usted hoy. Si habrá alguien más, gloria a Dios. Vamos a orar este momento. Mientras cantamos Yo me rindo a Él. Oremos. Señor Jesús, gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Sí, Señor. Solo tú conoces el corazón de esta dama, Señor. Solo tú conoces su corazón, Señor. Tú le has venido llamando por tiempo atrás, Señor. En esta hora, Padre, haz tu voluntad, obra, Señor, en una manera poderosa. Hoy es el día de salvación. Entrégale su corazón al Señor. Aleluya. Dígale: Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi corazón. Te entrego, Señor Jesús, todo. Mis cargas son tuyas, Señor. Señor, límpiame. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Entrégale su corazón al Señor, aleluya. Todo a Cristo yo me entrego. Sí, Señor, porque no le entrega su vida a Él. Yo me rindo.
Levante su voz, todos juntos, todos juntos. Todo a Cristo, dígalo. Yo Me entrego. quiero Sí, ser yo me rindo a Él, dígalo fuerte. Yo me rindo a Él. Aleluya. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero. ser Sí, Señor. Quiero serle. Quiero serle fiel. Hoy el Señor está haciendo cosas maravillosas, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta hora para despedir el servicio y le invitamos a nuestras clases que tenemos todos los domingos después del servicio. Todos los domingos tenemos una clase muy especial para usted. Si por favor mire a sus pantallas, ahí está la invitación. Clases de discipulado. Si usted no sabe qué es eso, pregúntele a uno de nuestros hermanos. Clases de discipulado. Todos deben de tomar estas clases, hermano, muy bonitas después del servicio. Y tenemos, son unas clases que le van a ayudar a crecer y a afirmarse en Dios. A crecer y afirmarse. Si usted de pronto dice, pero ¿por qué yo no me afirmo? ¿Por qué yo no crezco? Esto es lo que usted necesita, las clases. O quiere crecer más, dice, bueno, yo me siento bien, pero quiero crecer más. Estas son las clases que usted debe de tomar. Por favor, clases de discipulado todos los domingos después del servicio son muy hermosas, muy lindas, le van a ayudar a crecer en Dios. Dedíquele un tiempito al Señor, dedíqueselo a Él, dedíqueselo. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios de la gloria, gracias te damos. Eres bueno, eres maravilloso, tú eres santo, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque amas tanto, Señor, que has dado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por las maravillas que tú haces, por los milagros que haces, por las sanidades que haces, porque nos levantas y nos animas y nos fortaleces. Gracias, Señor Jesús, porque sigues con nosotros a pesar de que te hemos fallado. Nos sigues llamando y nos sigues levantando. Oh, gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. Llévanos con bien a nuestros hogares, fortalece a cada hermano, a cada hermana, el que está en necesidad, el que está enfermo. Señor Jesús, sánale en tu nombre, Señor, te lo pedimos, y que podamos seguir proclamando tus maravillas hasta el día de tu venida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le damos una alabanza, Dios le bendiga, salúdese en el nombre de Jesús, salude a un amigo.